Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos al canal y bueno, continuamos en Coinmaster y continuamos con eventos largos, con eventos de una semana. Acabo de terminar el evento este que ha terminado ahora mismo, que era de símbolos, y continuamos con el mismo evento de símbolos. Bueno, no sé ya qué decir. Yo creía que después de la fiesta iba a volver todo un poco más a la normalidad. Según he tenido por comentarios de vosotros, por comentarios vuestros mismos, pues que me han dicho que hablaron con Coinmaster y directamente le dijeron que venían cambios y no sé si esos cambios estos son intermediarios para hacer un proceso nuevo, para hacer un cambio nuevo en el juego y después cambia todo, pero no lo sé, no sé lo que está pasando. Lo único que sé es que se están cargando el juego. Para mí, personalmente, se están cargando el juego. Están haciendo eventos súper largos, eventos que no vienen bien a nadie. He visto mucha gente que está súper aburrida ya del juego. He visto mucha gente que está abandonando el juego. Y no sé, es que no sé lo que piensan, no sé lo que están haciendo. No sé si cuando hagan cambios, si son para mejor, va a ser demasiado tarde porque mucha gente esté ya harta de todo esto, pero bueno. Vamos a hacer una secuencia para un evento de símbolos. Y bueno, pues nada, lo dicho, que tengas símbolos o tengas combinados, que es últimamente lo que está saliendo, pues esta secuencia os funciona para los dos. Y nada, pues si os interesa, pues quedaros y comenzamos después de la intro. Vamos allá. Menudo cambio está teniendo Coinmaster. Yo no puedo explicarme cómo, a quién han metido, quién está ahí. Parecen de verdad monos con la pandereta, así como en Los Simpsons, cuando veía el mono así con la pandereta, cuando Homer pensaba, pues yo creo que lo mismo están haciendo los creadores de Coinmaster. No tengo ni idea de por qué están cargándose el juego, porque es que esto es cargarse el juego. Hay mucha gente que está abandonando, lo he dicho, pero es que de verdad a mí cada vez me dan menos ganas de jugar. Si ahora mismo, hoy tienes ganas de jugar y empiezas a jugar mucho y llegas súper lejos y ahora estás en una barra que te pide muchísimo para avanzar y no tienes lo suficiente, ¿qué tienes que esperar? ¿Una semana completa para poder seguir jugando? Es que de verdad no entiendo qué es lo que están haciendo. Bueno, sí lo entiendo, Directamente lo que quieren es que el primer día te quedes sin nada, el segundo día, y que tengas todos los demás días sin poder jugar porque no tienes nada, esperando simplemente a que pagues, a que cojas, pagues y nada. Pero es que de verdad, yo no sé qué es lo que está pasando con Coinmaster. Esto cada vez se va más de madre. No sé ya cuánto tiempo voy a poder aguantar más el canal así. Y lo dicho, que nada, que espero de verdad que esto cambie, que cambie pronto. Y nada, pues decir que traigo una secuencia que a mí me funciona súper bien, que es una secuencia que ya hemos traído al canal, una secuencia que no es muy antigua, una secuencia que a mí me funciona súper bien, ya lo he dicho, y según vosotros sé que la estáis haciendo, la seguís haciendo, y vamos a traer la secuencia del ataque, asalto, ataque. Para los que no sepan, los ataques son los 3 martillos juntos. Por si acaso eres nuevo en el canal, no sabes cómo funciona Coin. El asalto son los 3 cerditos juntos. Y en las secuencias de símbolos, en las que estamos buscando los 3 símbolos para poder continuar, siempre vamos a reiniciarla con los 3 símbolos. Es una cosa que en cada vídeo normalmente lo tengo que explicar, porque en el vídeo que no lo explico, porque yo ya creo que todo el mundo lo sabe, siempre hay alguien que me comenta en los comentarios. Siempre es mejor decirlo, tener una sobreinformación a no tener información. Yo creo que la mejor manera para que todo el mundo la pueda entender es diciéndolo, aunque sean vídeos muy repetitivos, aunque sean vídeos que sean repetitivos. Pero bueno, vamos a traer esa secuencia. Seguramente si ya llevas tiempo en el canal sepas cuál es perfectamente, porque es una secuencia que funciona súper bien. Y bueno, también quería hablar de otro tema, que vamos a hablarlo justo cuando despleguemos la secuencia. Y es de ¿por qué no juegas mientras que estás explicando las secuencias? Es una pregunta que cada cierto tiempo me llega. Voy a intentar explicarla de la mejor manera posible. Y nada, vamos a ir primero con la secuencia, que sé lo que estáis esperando es eso.
y después vamos a hablar del tema. Así que nada, vamos a empezar en por 1. Bueno, cuando yo siempre digo vamos a empezar en por 1 y vamos a terminar en el por 400, es lo que yo hago. Si tú quieres apostar más, puedes hacerlo, puedes ajustar tu secuencia, la secuencia que estés haciendo, a apostar más alto, o puedes apostar más bajo. Tienes que ajustar tu secuencia. Por ejemplo, si vamos a buscar, hablamos de un ejemplo, si buscamos un asalto, pues buscamos un asalto para poder llegar al por 400. Si tú quieres llegar a más del por 400, lo único que puedes hacer es directamente o saltarte el por 2, saltarte el por 3, o en vez de buscar un asalto, pues busca un ataque. Vas cambiando tú la secuencia dependiendo de lo que te vaya conveniendo a ti en cada momento. Si es que quieres apostar mucho o quieres apostar poco. Yo siempre digo el por 400 porque para mí es la apuesta que mejor se puede ajustar a todo el mundo. Yo es la que hago. He jugado apostando muy fuerte, he jugado apostando muy bajo, y yo creo que la que me ha funcionado ha sido esta, apostando en el por 400. Así que dicho esto, vamos a empezar con la secuencia. Vamos a empezar en por 1. Vamos a buscar un ataque, un asalto y un ataque. Cuando nos haya salido los 3 en ese mismo orden, subimos al por 2. Buscamos un ataque, un asalto, un ataque. Cuando nos haya salido los 3 en ese mismo orden, buscamos un ataque, un asalto y un ataque. Cuando nos haya salido los 3 en ese orden, vamos a subir al por 15, buscamos ataque, asalto, ataque. Subimos al por 50, buscamos ataque, asalto, ataque y otro ataque. 2 ataques. Y ya pasaríamos al por 400, tiraríamos hasta que nos salgan los 3 símbolos. Si los 3 símbolos te han salido en apuestas anteriores, tienes que reiniciar. Siempre tienes que reiniciar con los 3 símbolos. Y nada, la secuencia es muy fácil. Vamos a buscar ataque, asalto, ataque. Siempre vamos a tener que buscarlo en ese mismo orden. Si estamos buscando un ataque y nos sale un asalto, no lo contamos. Si estamos buscando un asalto y nos sale un ataque, no lo contamos. Etcétera, etcétera, etcétera. Es una secuencia que yo he visto que ha funcionado súper bien. Es una secuencia que hemos traído al canal muchas veces y es una secuencia que funciona. Así que ya sabéis, siempre lo digo, pero si en la secuencia que estáis haciendo, o sea esta o cualquier otra, no os funciona bien, no sigáis insistiendo. Si estáis perdiendo tiradas, buscar otra secuencia o ajustarla a vuestra manera de jugar, ajustarla a vuestro máximo. Siempre es un consejo que os doy. Y nada, pues lo dicho, que espero verdaderamente que os funcione súper bien, que sea una secuencia que os guste a todos. Y nada, ahora sí que vamos a hablar del tema de por qué no juego mientras que estoy explicando la secuencia. Hace ya mucho tiempo hacía eso, jugaba y mientras que jugaba os explicaba cómo era la secuencia. Coinmaster me denunció muchísimas veces, tenía muchas denuncias, cada cierto tiempo me denunciaban una vez. No recurría porque directamente sabía que tenía todas las de perder por los derechos de autor, porque estaba usando su imagen, estaba usando su juego y tenía todas las de perder. Pero bueno, mientras que me denunciaba, pasaba el tiempo, porque te daban unos 3 meses para que se quitara la denuncia esa, para poder directamente seguir con el canal. Pero hubo un momento en el que ya me denunciaron 2 veces seguidas, y cuando te denuncian 3 veces, ¿qué es lo que pasa? El canal te lo cierra. El canal, despídete de YouTube. Y no es despídete de YouTube solo para Coinmaster. El problema estaba verdaderamente en el que si yo quería hacer otro canal hablando de otra cosa, no podía hacerlo, porque va vinculado a mi DNI. Y cuando yo me registraba para la hora de monetizar en YouTube, directamente con mi DNI no podía crear otro canal. Así que tuve que hacerlo. Tuve que borrar toda la lista, todos los vídeos que tenía enseñando cómo jugar mientras que yo jugaba, y hacerlo así, como lo estoy haciendo ahora, explicar la secuencia, no poner ninguna imagen de Coinmaster. Y nada, es que no me queda más remedio, tengo que hacerlo así, sí o sí. Sé que a mucha gente no os gusta, sé que muchos creadores de contenido, por estas políticas que ha tenido Coinmaster, han tenido que dejar el canal. Lo sé perfectamente, porque cuando eres un canal pequeñito, pues no te hacen caso. Pero cuando ya vas creciendo y cuando ya vas teniendo muchos más seguidores, es cuando ya te meten en el sablazo. Y muchos creadores de contenido han tenido que dejar el canal por eso mismo, por denuncias de Coinmaster. Muchos creadores de contenido han hecho lo que estoy haciendo yo y el canal no ha funcionado. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? El canal no funciona.
y la mayoría han optado por abandonar. Sé que habrá muchos más canales, yo no sigo más canales de Coin Master, antes sí seguía un montón, tenía un montón de amigos, pero lo dicho, que muchos creadores de contenido están dejando el Coin Master. Habrá creadores nuevos que hagan Coin Master, sí, no los conozco, no puedo hablar de eso, pero lo dicho, que es lo que me han dicho, es que de habla hispana eres de los poquitos creadores de contenido que quedan. Y verdaderamente, si esto sigue así, si Coin Master sigue así, voy a abandonar el canal. Voy a dejar el canal abierto con todas las secuencias que hay para que podáis usarlas, pero no voy a crear vídeos nuevos. Y nada, de verdad me da mucha pena, me da muchísima pena todo esto, porque de verdad que la comunidad que tengo es excelente, pero es que cada día me lo está poniendo más difícil Coin Master. Cada día Coin Master me lo pone más difícil. Ya no puedo grabar 2 vídeos semanales. De pasar a grabar 2 vídeos semanales, porque antes teníamos 2 eventos a la semana, a pasar a grabar uno solo, o sea, el jefe YouTube pues me dice que por qué no creo más vídeos. Es que no sé cómo crear más vídeos, no sé cómo crear más vídeos, y la verdad, está pasando factura tanto al canal como a mí personalmente, porque no es de buen gusto ver cómo tus vídeos pues bajan un montón la audiencia, y es normal, mucha gente está abandonando el juego, y tener a tu jefe dando el latazo diciendo no grabas vídeos, no grabas vídeos, no grabas vídeos, vamos a dejar de trabajar contigo, vamos a dejar de monetizar contigo, y nada, pues directamente es eso lo que quería explicar. Todavía no lo sé, todavía no lo tengo claro, pero lo único que sé verdaderamente es que si esto sigue así, si Coin Master no cambia, dejaré el canal, lo dejaré abierto. Si algún día cambia y pienso en volver, lo comunicaré. Pero tened en cuenta que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. No sabemos hasta dónde va a llegar el canal. Así que si algún día pongo el comunicado de que he abandonado el canal, es exactamente por todo esto, por todo lo que acabo de explicar. Y nada, pues lo dicho, quiero agradecer muchísimo a todos los que apoyan al canal, a todos los que hypeáis, porque aún así el canal sigue creciendo en usuarios, pero tiene menos visualizaciones, cosa que yo no entiendo verdaderamente, pero bueno, así es. Y nada, pues deciros que estoy enormemente agradecido con todos vosotros, enormemente agradecido con todos los que comentáis, y sobre todo enormemente agradecido con los miembros del canal, los que por una cuota mínima están apoyando el canal. Sin vosotros ya hace tiempo que el canal hubiese cerrado, tenedlo muy en cuenta. Gracias a los miembros a eso, el canal hubiese cerrado. No es por lo que me den porque vosotros os hagáis miembros, no es por eso, es porque tengo un compromiso con vosotros. Y nada, pues lo dicho, espero que lo paséis súper bien jugando, que es lo más importante de todo, y que ahora sí, que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao. Ve conmigo al canal del Enflamme, donde las secuencias te harán volar.